Bienvenidos al Instituto Bíblico de la Gracia. Les saluda el pastor Johnny Zelaya desde la República del Salvador, pastor maestro de la Iglesia de Dios, Fe y Gracia en Barrio Dolores, Chinameca, San Miguel, El Salvador. Un privilegio para mí poder compartir en este instituto la palabra del Señor. Vamos a entrar a la lección número 24 de la carta a los romanos. Y vamos a ver el tema sirviendo a Cristo bajo la gracia. Vamos a orar. Padre Celestial, esta tarde, gracias por darnos el privilegio de poder estar ya reunidos, Señor, en esta mesa virtual y poder alcanzar más personas, Señor, para tu gloria. Para mí es un gozo poder, Señor, ser participantes de este instituto. Y tu palabra dice que de gracia recibimos y debemos que dar de gracia. Así que, Señor, gracias por la bendición y por proveernos la enseñanza bíblica que necesitamos todos nosotros. Te pido que bendigas la vida de cada uno de los estudiantes que esta tarde ya están presentes en este lugar, Señor, en esta mesa virtual. Te pido que ilumines nuestras mentes, que tu palabra sea clara en nuestras vidas y que todo, Señor, sea para darte la gloria y la honra a ti. Bendice a todos los estudiantes y dame las palabras adecuadas para yo poderme expresar a mis hermanos con claridad, puntualmente. Señor, que tu Espíritu Santo me guíe. En el nombre de Cristo te lo pido esta tarde. Amén y amén. Muy bien. Vamos a dar una introducción a este tema. Quizás usted puede recordar su juventud, soñando acerca de su futuro como adulto. Quizás su meta fue llegar a ser un policía, un bombero. A menudo los niños sueñan que quieren ser médicos, soldados, o quizás el dueño de una empresa, o un veterinario, o un piloto. Pero ¿cuántas veces se ha oído de un niño que quiere ser un esclavo cuando crezca? Bueno, en nuestra sociedad, hermanos, la esclavitud tiene connotaciones muy negativas. Incuestionablemente, la esclavitud es una violación a los derechos humanos y un ejemplo negativo de cómo algunas personas pueden ser maltratadas o pueden maltratar a su prójimo. Para muchos es una sorpresa que la Biblia, oigan bien lo que les voy a decir, no condena ni aprueba la esclavitud. Y algunas personas han objetado este hecho, preguntando por qué una injusticia social como esta pudiera ser pasada por alto por los escritores del Nuevo Testamento. Pero el propósito de la Biblia, oigan bien, no es hacer al el mundo un lugar más justo donde vivir. La Biblia fue escrita para, oigan bien, liberar a la gente de un tipo de esclavitud que es más seria, es la esclavitud del pecado. Y es solamente por la obra de Jesucristo en la cruz y la fe en el mensaje del Evangelio que un esclavo del pecado puede ser libertado para servir a un nuevo amo, que es el Señor Jesucristo. Y en nuestro estudio de Romanos 6, del 15 al 23, vamos a ver que cada persona en el mundo es un esclavo. Y la pregunta es, ¿quién es su amo? Porque podemos ser esclavos del pecado o esclavos de Jesucristo.
Pero la realidad es que todos somos esclavos. Y antes de considerar nuestro pasaje de estudio, hermanos, vamos a repasar lo que hemos estudiado en Romanos. Letra A. Hemos visto la justicia de Dios introducida, el mensaje del Evangelio. Romanos 1, del 1 al 17. Letra B. La justicia de Dios requerida, el pecado del hombre y la condenación de Dios. Romanos 1, 18 al 3, Va a 20. llegar. Sí, solo voy a- Letra C. Letra C. Allá La- dice que la de abajo la lluvia va a estar. vamos a pedirle que Eso. la... Letra C. La justicia de Dios recibida, la salvación de la pena del pecado y la justificación. Romanos 3:21 al 5:21. Todo esto lo hemos visto. Letra D. La justicia de Dios reproducida, la salvación del poder del pecado y la santificación. Letra E. La santificación posicional. Romanos 6 del 1 al 10. Hermanos, mire todo lo que hemos visto, ¿verdad? Bien. Eh, hemos visto todo esto, lo hemos ido viendo poco a poco, ¿verdad? Eh, hemos visto, hermanos, en en las lecciones anteriores en Romanos 6, hemos visto antes la justificación, que ya fue resuelto ese tema, y vamos a continuar con el tema de la santificación, que es en Romanos 6, ¿verdad? Ya que ha sido justificado, tienes garantizado un hogar en el cielo. La pregunta es, ¿cómo vas a vivir tu vida en el tiempo en que fuiste salvo hasta el día cuando vayas a tu hogar con Dios al cielo? Porque usted ha sido declarado justo. Entonces, ¿cómo es que la justicia de Dios, la cual usted recibió como resultado de tu posición en Él, puede ser reproducida en la vida práctica? ¿Vea? Entonces, hermanos, vamos a leer el pasaje. Romanos 6, 15 al 23. Hermano Cristian nos va a leer el pasaje. Amén, hermano. ¿Qué pues? ¿Pecaremos porque no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia? En ninguna manera. ¿No sabéis que si os sometéis a alguien como esclavos para obedecerle, sois esclavos de aquel a quien obedecéis, sea del pecado para muerte, o sea de la obediencia para justicia? Pero gracias a Dios, que aunque erais esclavos del pecado, habéis obedecido de corazón a aquella forma de doctrina a la cual fuisteis entregados. Y libertados del pecado, vinisteis a ser siervos de la justicia. Hablo como humano, por vuestra humana debilidad, que así como para iniquidad presentáis vuestros miembros para servir a la inmundicia y a la iniquidad, así ahora para santificación presentad vuestros miembros para servir a la justicia. Porque cuando erais esclavos del pecado, erais libres acerca de la justicia. Pero ¿qué fruto tenéis de aquellas cosas de las cuales ahora os avergonzáis? Porque el fin de ellas es muerte. Mas ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto la santificación y como fin la vida eterna. Porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo. Hermanos, puede ser una sorpresa saber que tú estás sentado al lado de un esclavo.
Pero aún es más sorprendente saber que la persona a tu lado está sentada al lado de un esclavo. Miren, podemos ser esclavos de un hábito. A eso lo llamamos adicción. Podemos ser esclavos de una cosa. A eso lo llamamos materialismo o idolatría. Podemos ser esclavos de un trabajo. A eso lo llamamos adicción al trabajo. Podemos ser esclavos de nosotros mismos, porque quizás estamos viviendo en amargura y podemos ser esclavos de otras personas, porque estamos desesperadamente deseando su aprobación. Hubo un hombre con una camiseta que en la parte delantera decía, yo soy esclavo de Cristo. Y en la otra parte de atrás decía, ¿de quién es esclavo usted? Entonces Romanos 6 va a decirnos que cada uno de nosotros es un esclavo sirviendo a su amo. El Señor dijo en Mateo 6:24, hermano Cristian, por favor, Mateo 6:24, ¿qué dijo el Señor? Amén, pastor, permíteme aquí. Mateo 6:24 dice, ninguno puede servir a dos señores, porque aborrecerá al uno y amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. No podéis servir a Dios y a las riquezas. En el griego mamón. Amén. Anoten este Mateo 6:24 al margen, anótenlo. Bueno, vemos que cada momento de nuestra vida vamos a servir a alguien o a algo. La pregunta es ¿a quién o a qué vamos a servir? En esta sección vamos a ver que como creyentes tenemos un gran privilegio de servir al Señor Jesucristo bajo la gracia, ¿verdad? Entonces, hemos visto también la santificación práctica. ¿Verdad? Vimos la santificación, hemos visto hemos visto la santificación posicional que está en Romanos 6, del 1 al 10. Y hemos visto cómo en el momento en que una persona es salva, es colocada en unión con Cristo y Dios nos ve ahora como una nueva creación en Cristo. No importa cómo fue nuestro pasado, ahora somos salvos, somos una nueva creación en Cristo. Nuestra posición en Adán ya ha terminado, ahora tenemos una nueva identidad. ¿Ya? Muy bien. Sabemos que el asunto de la identidad es muy importante. Por ejemplo, si yo le preguntara a usted, ¿quién es Ronaldo? Cristiano Ronaldo. Bueno, eh, o quién es Lionel Messi. Bueno, ustedes me dirían, son muy buenos jugadores de fútbol, pero, pero hermanos, esto es quién es Messi o Ronaldo. No, porque esto es lo que hacen por su profesión, ¿me entienden? O sea, identificamos a la gente basado en lo que hacen, no en quiénes son. No sé si me explico, ¿verdad? Alguien puede decir, he puesto mi fe en Cristo, pero estoy luchando mucho con un pecado en particular en mi vida. Digamos que es el problema de la adicción o las drogas. Esta persona quiere decir, soy una adicta a las drogas, pero la verdad es que esta persona es una nueva criatura en Cristo que tiene un problema con las drogas. Y lo digo, hermanos, porque tenemos la tendencia a identificarnos por lo que hacemos en lugar de lo que somos. Somos nuevas criaturas en Cristo. Tenemos santificación posicional. Hemos sido apartados para Dios. Y como nuevas criaturas en Cristo, es posible que hagamos cosas que no sean aceptables. Pero esto no es por lo que somos, sino es por lo que hacemos. Entonces, Romanos 6 trata con quiénes somos. Somos nuevas criaturas en Cristo.
hemos muerto a la naturaleza pecaminosa y estamos vivos para Dios. Y esto sucedió porque hemos sido co-crucificados, co-sepultados, co-resucitados con Cristo. Ahora tenemos el privilegio y la oportunidad de vivir una manera completamente nueva. Entonces, pasamos a la santificación práctica, que está del capítulo 6, versículo 11 al 23. Y hemos visto algunas implicaciones, ¿me entiendes? Hemos de creer, entonces tenemos que creer estas verdades, hermano, ¿me entiendes? Debemos de considerarlas. ¿Cuáles son? Bueno, hemos de presentarnos a Dios como aquellos que están vivos de entre los muertos, ¿me entiendes? ¿Verdad? Entonces, hermanos, eh, en el capítulo 6, versículo 12 al 13, nos dice que hemos de tener esta manera de pensar continua. Estoy muerto a la naturaleza pecaminosa y vivo hacia Dios mediante Jesucristo mi Señor. Ya no necesito servir a mi naturaleza pecaminosa, sino que ahora tengo el privilegio de caminar con Jesucristo, servirle a Él, presentarme a Él. Debemos vivir bajo la gracia como el factor reinante en nuestras vidas. Y lo vimos en el capítulo 6, verso 14, ¿verdad? Lo vimos, que dice que no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia. Eso lo vimos el miércoles pasado. La palabra bajo es la palabra griega upo y lleva la idea de estar bajo autoridad. Como creyentes estamos bajo la autoridad de la gracia de Dios. Y suena esto como un buen amo. La gracia de Dios, todo lo que Dios está dispuesto a hacer para nosotros, basado en lo que Cristo ha hecho, no en lo que nosotros seamos o lo que nosotros hayamos hecho. Estamos bajo la gracia. Y el contexto de este versículo no es cómo vamos a ir al cielo, sino cómo vamos a vivir la vida cristiana, ya que somos salvos. Ya que hemos llegado a Romanos 6, vemos la pregunta anticipada en el versículo 15. Pablo anticipa que la gente va a hacer preguntas mientras consideran que los creyentes ya no están bajo la ley, sino bajo la gracia. Entonces, vamos a ver la pregunta. Otra pregunta anticipada. Versículo 15. ¿Qué pues? ¿Pecaremos porque no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia? Lo ven, ¿verdad? El versículo 15. Hermanos, estamos bajo la gracia. El contexto de este versículo no es cómo vamos a ir al cielo, sino cómo vamos a vivir la vida cristiana, ya que somos salvos. Ya que hemos llegado a Romanos 6, vamos a ver esta pregunta, ¿ya? Anticipada, ¿me entienden? Estamos bajo la gracia. Ahora bien, esta es una pregunta que es diferente al versículo 1. ¿Se acuerdan? El versículo 1, hermano Cristian, 6:1. Amén, pastor. Ya ¿Se lo voy acuerdan? a leer. Léalo. ¿Qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? En Bien, ninguna manera. bien. Entonces, es el versículo 1, pero ahora estamos viendo el versículo 15. ¿Verdad? Hermanos, esta pregunta es diferente. Aquí no está tratando con el pecado tanto como se trata con la ley. Muchas veces cuando explicamos que la salvación es gratis y dura por los siglos de los siglos y que no es posible perderla y que pertenece a nosotros desde el momento en que ponemos nuestra fe en Cristo, la gente responde diciendo, bueno, ¿eso significa que puedo ir y pecar y hacer cosas, cada cosa que se me antoje? No, hermanos, no. Cuando la gente piensa de esta manera, está empezando a entender por qué pueden ver que la salvación es gratis y que la salvación no se basa en lo que hacemos. Sin embargo, hermanos, no hemos sido liberados para hacer lo que quisiéramos. En el momento de que somos salvos, somos liberados. No para pecar, sino para servir al Salvador.
La gente siempre está buscando un pretexto para pecar. Y Pablo anticipó esta pregunta. Vamos a ver la respuesta emotiva. En ninguna manera. Por supuesto que no. Eso está diciendo Pablo. Nunca. Esta es la misma respuesta que Pablo dio en Romanos 6:1. ¿Me entienden? Ahora, veamos el principio para recordar. Lea el principio, hermano Cristian. Amén. La vida cristiana bajo la gracia no ha sido diseñada para guiar a los creyentes a pecar, ni siquiera un solo pecado. Muy bien. Debemos notar en este versículo, mire, perseveraremos en el pecado. El pecado aquí es un verbo y aquí significa el acto de pecar. ¿Me entiende? Allá era la naturaleza pecaminosa. Aquí, en el verso 15, es el acto de pecar. ¿Me entiende? O sea, vamos a pecar porque no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia. Ahora, eso no quiere decir que los creyentes ya no pecan. Una vez le preguntó el pastor Roxer, habían como 200 personas en la conferencia, y preguntó el pastor Roxer, hermanos pastores, les dijo, ¿sus miembros pecan? Y todos los pastores, amén, amén, sí, sí, decían todos, va. Y bueno, todos respondieron que sí, va. Pero después preguntó él, ¿y ustedes pecan? ¿Y saben qué pasó, hermano? Un gran silencio, un gran silencio. Hermanos, todos nosotros pecamos. Sin embargo, la gracia de Dios no ha sido diseñada para conducir a los creyentes a cometer aún ni siquiera un solo acto de pecado. Pero lo que podemos concluir es que alguien puede recibir inclusive una enseñanza correcta, sin embargo ellos pueden malentender y el resultado puede ser con conclusiones o conductas equivocadas. A veces la gente escucha la enseñanza y por su falta de entendimiento tienen un desequilibrio. Ellos oyen la enseñanza, pero procesan la información de una manera incorrecta, porque así nos enseñaron. La palabra gracia, hermanos, en muchas religiones no se puede mencionar porque creen que es libertinaje. ¿Me entiendes? Pero Dios tiene una maravillosa manera en que Él toma lo que nosotros oímos y reúne las piezas como un rompecabezas en nuestros pensamientos para que en el tiempo, en la medida en que entendamos más y más la palabra de Dios, nuestra manera de pensar se alinee con la palabra. Entonces, Romanos 6:15 dice que pues pecaremos porque no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia, en ninguna manera. Y hay una razón por qué. Vamos a ver el versículo 16. Hermano Cristian, el Amén. 16. Amén, pastor. ¿No sabéis que si os sometéis a alguien como esclavos para obedecerle, sois esclavos de aquel a quien obedecéis, sea el pecado para muerte o sea la obediencia para justicia? Muy bien. Noten aquí en el verso 16 la palabra saber otra vez. La pueden subrayar. ¿Me entienden? La hemos visto en el versículo 3 del capítulo 6. La hemos visto la palabra saber en el versículo 6 del capítulo 6. La hemos visto en el versículo 9 del capítulo 6 y ahora la vemos en el versículo 16. Necesitamos saber por seguro ciertas verdades de la palabra de Dios para disfrutar nuestra libertad en Cristo. ¿Me entienden? Entonces, hay otra razón teológica en Romanos 6:16, ¿verdad? Y dice, la simple verdad que se está enseñando aquí es que prácticamente somos siervos o esclavos de la persona ante la cual nos presentamos para obedecer. Volvamos a notar el versículo 16.
volvamos a anotarlo. Hermanos, observen. Bueno, dice, o no sabéis, ya lo dijimos, va, que si os sometéis a alguien como esclavo. Aquí se encuentra la palabra esclavo. ¿Lo ven, va? Y la palabra esclavo se encuentra 8 veces en este pasaje. Y puede tener la idea de ser un esclavo. Esta palabra viene de la palabra griega doulos, que fue el término usado para referirse a un esclavo común en el Imperio Romano. Los esclavos eran comprados por sus amos y estaban bajo su dominio. Ellos no tenían derechos. En esa época habían como 120 millones de personas en el Imperio Romano y la mitad eran esclavos. Muchos de los creyentes de la iglesia primitiva fueron esclavos. Ahora, ¿cuáles son las alternativas y decisiones para usted? Vámonos al punto 2. Está el 1 y ahora el 2. Las posibilidades y alternativas para la vida cristiana es que nos sometemos al pecado o a la obediencia. Muy bien. Noten las dos posibilidades que están en el versículo 16. ¿No sabéis que si os sometéis a alguien como esclavos para obedecerle, sois esclavos de aquel que os obedecéis? Sea del pecado para muerte o sea de la obediencia para justicia. No hay otras opciones. ¿Oyeron, hermano? O nos presentamos a la naturaleza pecaminosa, aquí el pecado es la naturaleza pecaminosa, o nos presentamos a la obediencia. Aquí la idea de cuando se ve la obediencia, aquí a la obediencia, es al Señor. Nos presentamos al Señor. La escritura, las escrituras indican esto en varias maneras diferentes. Aquí vamos a ver 2 ejemplos. ¿Vea? Por ejemplo, uno está en 1 Juan 1, 6 y 7. Anoten al margen el pasaje. Aquí habla de andar en tinieblas o andar en la luz. ¿Vea? Dice que como creyentes o andamos en la luz o andamos en las tinieblas. ¿Vea? Caminar en la luz significa presentarnos al Señor, depender de Él, caminar en comunión con Él. Cuando caminamos en las tinieblas nos presentamos a la desobediencia o a la carne o a la naturaleza pecaminosa. Dependemos en nosotros mismos y caminamos fuera de la comunión con Dios. No es posible caminar en ambas, la luz y las tinieblas. No es posible, hermano. O es una o es la otra. Aquí, y ese está en 1 Juan 1, 6 y 7. Anótenlo. Bueno, voy a dejar aquí el pasaje. Este otro pasaje que está en Gálatas. Anoten el pasaje. 5, 16 y 17. Bueno, aquí está el pasaje que leímos primero. 1 Juan 1, 6 y 7. ¿Va? Andar en tinieblas, andar en el pecado, andar en la carne, andar en la naturaleza pecaminosa. ¿Va? Andar en la luz es tener comunión con el Señor. ¿Me entienden? Ahora vámonos a Gálatas 5, 16 y 17. Digo pues, anoten estos pasajes. Andad en el Espíritu. En el original dice, y no vas a satisfacer los deseos de la carne. Porque el deseo de la carne es contra el Espíritu y el del Espíritu contra la carne. Y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisierais. Noten que la carne batalla contra el Espíritu y el Espíritu contra la carne. Nos presentamos al uno o al otro. No hay una tercera opción. Oigan bien, no tenemos la opción de hacer nuestras propias cosas, o sea, vivir independientemente. En cualquier momento del tiempo estamos o caminando en el espíritu o caminando en la carne. Es posible que usted piense que está haciendo las cosas que quiere, pero en realidad solamente se está presentando a la carne. No hay una tercera opción. Ahora, ¿cuáles son los resultados de presentarnos a la carne o al espíritu? Romanos 6 nos dice, los resultados inevitables serán ya sea la muerte o la justicia. ¿Lo ven, verdad? Eso lo dice siempre el versículo 16.
¿No sabéis que si os sometéis a alguien como esclavos para obedecerle, sois esclavos de aquel a quien obedecéis, sea del pecado para muerte o sea de la obediencia para justicia? Aquí la palabra justicia describe es una justicia práctica. En otras palabras, es una vida piadosa. A eso se refiere la justicia, vida piadosa. Entonces, ¿cuál es el asunto verdadero aquí? El asunto presentado aquí no es que si somos esclavos, sino de quién somos esclavos. En otras palabras, si vamos a ser esclavos, la respuesta es de quién vamos a hacerlo. ¿Entienden? ¿Somos esclavos de la naturaleza pecaminosa o somos esclavos del Señor? Fíjense que en la historia de Estados Unidos hubo un presidente, un hombre que se llamaba Abraham Lincoln, y él emitió la proclamación de emancipación que libertó a los esclavos en el sur de Estados Unidos. Algunos de los esclavos que fueron libres se quedaron con sus antiguos amos. ¿Por qué? ¿Por qué se quedaron? Ellos se quedaron a pesar de que ya eran libres en sus cuerpos, pero no eran libres en sus mentes. ¿Me explico? Hay gente que es libre en esa época que fueron liberados los esclavos por Abraham Lincoln, eran libres en sus cuerpos, pero en sus mentes no. Por tanto, ellos hicieron lo único que sabían hacer, quedarse con su antiguo amo. Y aquí está el punto en que yo quiero que entendamos. Cuando morimos con Jesucristo, en el momento que fuimos salvos, fuimos igualmente liberados de nuestra naturaleza pecaminosa. Ya no estamos en Adán, estamos libres en Cristo. Sin embargo, si no estamos actuando como libres, entonces todavía estamos viviendo como esclavos a la naturaleza pecaminosa. Y eso la gente no lo sabe. Los creyentes no lo saben. O los legalismos le metemos a la gente. Cuando Jesucristo dio su vida a cambio de las nuestras, Él nos dio la libertad, nos separó del viejo hombre y abrazamos la nueva persona que somos, la nueva creación que somos en Él. Jesucristo quiere que nosotros sepamos, y no solo sepamos, lo creamos, que hemos sido co-crucificados, co-sepultados, co-resucitados, sentados con Cristo en lugares celestiales, y Jesucristo quiere que nosotros sepamos y creamos que somos una nueva creación en Cristo, que todos los privilegios y beneficios que esto trae. Hermanos, en nuestras vidas cristianas vamos a servir a uno o a otro. La pregunta es simplemente, ¿a quién tú vas a servir? Ahora, habiendo anticipado esta pregunta, Pablo dio una respuesta emotiva y teológica, porque Pablo también nos da una explicación doctrinal en los versículos 17 al 19. Aquí está. 17, vamos, hermano Cristian, nos puede leer del capítulo 6, 17 al 19. Amén, hermano. Ya lo voy a leer aquí. Romanos 6, 17 al 19. Sí, Pero gracias a Dios que aunque erais esclavos del pecado, habéis obedecido de corazón a aquella forma de doctrina a la cual fuisteis entregados, y libertados del pecado, vinisteis a ser siervos de la justicia. Hablo como humano, por vuestra humana debilidad, pero que así como para iniquidad presentáis vuestros miembros para servir a la inmundicia y a la iniquidad, así ahora para santificación presentad vuestros miembros para servir a la justicia. muy bien. Permítanme recordarles que la palabra pecado en Romanos 6 es la forma sustantiva. Cada vez que se menciona, con excepción del versículo 15, como sustantivo la palabra pecado, no se refiere a los pecados que hacemos, sino que se refiere a la naturaleza pecaminosa que nosotros tenemos. Todos nacemos
con una naturaleza pecaminosa. Esta tendencia innata hacia la rebeldía, la independencia de Dios. Y esto es porque nacemos como rebeldes contra Dios. Así nacemos, hermano. Pecado me concibió mi madre, ¿va? Pecadores producen pecadores. Pero debido a nuestra fe en Jesucristo, Dios ha regenerado nuestro espíritu humano y nos ha dado una nueva naturaleza, con deseos de servir y agradar a Dios. Por esto el Espíritu Santo mora dentro de nosotros. ¿Me entiendes? Romanos 6, 17 al 19, explica, oigan bien, algunas verdades importantes acerca de nuestra situación en el pasado. ¿Vea? Bien, entonces vamos a ver, hermano, la explicación doctrinal número 1. Antes de ser salvos, todos éramos esclavos de la naturaleza pecaminosa. Bien, pregunta. ¿Qué opciones teníamos en aquel entonces? ¿Qué opción teníamos, hermano, cuando éramos esclavos de la naturaleza pecaminosa? No teníamos otra opción, solo servirla. Bien, es posible que usted haya sido un esclavo inmoral Sí, con su naturaleza pecaminosa, viviendo en inmoralidad, y es posible que usted haya sido un esclavo moral de la así. naturaleza pecaminosa o un esclavo religioso de la naturaleza pecaminosa. No importa. En todo caso, fuimos esclavos de nuestra naturaleza pecaminosa. ¿Ya? Ahora, hermanos, entonces, ninguna opción, ¿verdad? Bien. Bien, hermano Cristian, lea el verso 17. Amén, hermano. Pero gracia a Dios, que aunque erais esclavos del pecado, habéis obedecido de corazón a aquella forma de doctrina a la cual fuisteis entregados. Ustedes ven aquí, está la palabra erais en el versículo 17. Esta palabra está en el tiempo imperfecto, que habla de una acción continua en el pasado. Erais. O sea, antes de ser salvo, erais esclavos de la naturaleza pecaminosa continuamente en el pasado. ¿Ya? No importa si usted era inmoral, moral o religioso, era esclavo de la naturaleza pecaminosa. Entonces, ¿qué fue lo que cambió nuestra posición? ¿Qué fue? Bueno, veámoslo. Vea, aquí, si ustedes notan, aquí está una persona que no tenía opciones. Vea, él era esclavo de la naturaleza pecaminosa. No era salvo, ¿verdad? Hermanos, imagínense usted. eh, no había opción. Pero ahora que somos salvos, que el Espíritu Santo está dentro de nosotros, tenemos una nueva naturaleza, pero siempre tenemos la naturaleza pecaminosa ahí. Ya fuimos libres de ella, liberados de ella. Antes no teníamos opción, éramos esclavos de ella, hoy ya no somos esclavos de ella. ¿Me entiendes? Entonces, ¿ante quién me voy a presentar yo cada día? Y eso es lo que Pablo está tratando de explicarle a los hermanos, ¿verdad? En el versículo 17, pero gracias a Dios que aunque erais esclavos del pecado, habéis obedecido de corazón aquella forma de doctrina a la cual fuisteis entregados. Número 2, lo que cambió la posición fue que aquellas personas, los creyentes, respondieron en obediencia al evangelio de la gracia. ¿Verdad? Habéis obedecido, dice. ¿Verdad? ¿Qué significa eso? Bueno, quiero decirle cuál es la respuesta obediente al evangelio. ¿Cuál es la respuesta obediente al evangelio? ¿Verdad? Habéis obedecido. ¿Cuál es la respuesta obediente al evangelio? Es la fe. ¿Cómo lo sabemos? Hermano Cristian, lea Romanos 10:16.
Amén, hermano. Déjeme Anoten el anotarlo. versículo al margen. Romanos 10:16. Romanos 10:16 dice, mas no todos obedecieron al evangelio, pues Isaías dice, Señor, ¿quién ha creído nuestro anuncio? Bien. ¿Cómo obedecieron al evangelio? ¿Por ser bautizados? No. No, ¿Por asistir a la iglesia? No. Obedecieron el evangelio cuando lo creyeron. ¿Entiendes? Por eso Isaías dice, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? O sea que el evangelio es el mensaje que Jesucristo murió en la cruz, pagando por todos nuestros pecados y que Él resucitó al tercer día. El evangelio no nos pide hacer algo, sino que lo que el evangelio pide es que creamos algo. Cuando el carcelero de Filipo preguntó a Pablo y a Sila en Hechos 16, ¿qué debo hacer para ser salvo? ¿Y qué le dijeron ellos? Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. ¿Cómo obedecieron al evangelio el carcelero de Filipo? Creyéndolo, creyendo que Jesucristo murió por sus pecados. Pusieron su fe solamente en Él para ser salvos. Entonces, en el momento que ponemos nuestra fe en Jesucristo para salvarnos, somos liberados de la naturaleza pecaminosa. Ahí sucede eso, hermano. Esta es una de las bendiciones que recibimos como resultado de la gracia de Dios y del hecho de que nosotros hemos sido dispuestos a poner nuestra fe en Jesucristo para salvar. Bien, regresemos al versículo 17. Hay otra palabra que me llama la atención en el versículo 17. Hermano Cristian, es la amén. primera, en el versículo 17, después de pero, hay una palabra que me llama la atención. 6:17 o 10:17, hermano. 6:17. Ok, ya lo voy a buscar. Romanos 6:17 dice, pero gracias a Dios. Hay que decir, Yeah. Amén. hay que decir. Imagínese por un momento que usted fuera un esclavo por toda su vida en Roma. Y un día alguien viniera y pagara el precio por su libertad. ¿Qué dijera usted? Vamos a ver, hermano. ¿Qué dijeran ustedes? Gracias. Sí, sí. Por eso dice Pablo aquí en 6:17, pero gracias a Dios. Miren, muchas personas no entienden cómo la gracia de Dios y el amor de Cristo pueden motivar a alguien que ha sido salvo para servirle a Jesucristo. ¿Cómo se sentiría siendo esclavo y finalmente liberado? Gracias a Dios. Pues vámonos al 18, hermano Cristian. Amén, hermano. Versículo 18 dice, y libertados del pecado, vinisteis a ser siervos de la justicia. Bien. Número 3. Debido a la salvación por medio de Cristo, estos creyentes fueron liberados del pecado y fueron hechos esclavos de la justicia. Mira, hermano, qué lindo, ¿verdad? Cambio de amos. Sí. La justicia en este contexto es otro nombre para referir al Señor, porque Él es justo. Noten que el versículo 22 dice que somos esclavos siervos de Dios. Vinisteis a ser. En el versículo 18 está en el tiempo aoristo y habla de un evento, no de un proceso. En el momento que fuimos salvos, llegamos a ser esclavos de la justicia. Llegamos a ser siervos de Jesucristo. ¿Entienden? Muy bien. Hermanos, eh, somos libres. Somos liberados, hemos sido liberados. Ya no somos esclavos de nuestra naturaleza pecaminosa. Número 4. Esto nos indica que la libertad resultó en un cambio de amo o dueño.
Veamos que la libertad no quiere decir autoindependencia. ¿Me entiende? Libertad significa un cambio de amo o dueño. Antes de ser salvos, nuestro amo fue nuestra naturaleza pecaminosa. Y por nuestra naturaleza éramos hijos de ira, pero ahora somos salvos. Hemos llegado a ser hijos de Dios y siervos del Señor Jesucristo. Ahora usted es un esclavo de Jesucristo. Esa es nuestra posición. ¿Actuamos así o no? Bueno, es posible que nos comportemos como esclavos de la naturaleza pecaminosa. Sin embargo, nuestra posición es de esclavos de Cristo. ¿Vea? ¿Cómo destruye esto el desequilibrio de la licencia? Hermanos, oigan bien lo que les voy a decir. Los creyentes que utilizan mal y abusan de la gracia de Dios, usando su libertad como ocasión para satisfacer su carne, han fallado en entender y vivir a la luz de su posición en Cristo. Nuestra libertad en Cristo ha resultado en un cambio de amo. No nos ha dado una licencia para pecar. Vamos a leer nuevamente, hermano Cristian, vamos a leer del versículo 17 hasta el Amén. 19. Amén, hermano. Permítame aquí. Romanos 6, 17 hasta el 19 Sí, dice, sí. pero gracias a Dios que aunque eras esclavos del pecado, habéis obedecido de corazón a aquella forma de doctrina a la cual fuisteis entregados y libertados del pecado, vinisteis a ser siervos de la justicia. Hablo como humano por vuestra humana debilidad, que así como para iniquidad presentáis vuestros miembros para servir a la inmundicia y a la iniquidad, así ahora para santificación presentad vuestros miembros para servir a la justicia. Porque cuando erais esclavos del pecado, erais libres acerca de la justicia. Muy bien. 5. Dios aún más les pide a los creyentes que así como ellos habían presentado los miembros de sus cuerpos a la naturaleza pecaminosa antes de ser salvos, ahora que ya son siervos de la gracia, ellos deberían de presentar los miembros de sus cuerpos para la justicia, lo cual ha de resultar en santidad hacia Dios. Ahora Pablo dice en el versículo 19, hablo como humano por vuestra humana debilidad. O sea, Pablo ligeramente pidió perdón aquí por haber usado la ilustración humana de la esclavitud, pero se sintió obligado a hacerlo por vuestra humana debilidad. ¿Qué quiere decir Pablo? Él no está hablando de una enfermedad que ellos tenían, sino la tendencia de sacar las conclusiones equivocadas de la doctrina correcta. O sea, Pablo está usando la ilustración de la esclavitud para plantear su punto. Las ilustraciones son de mucha ayuda. ¿No es cierto, hermano? Ahí encontramos la palabra presentarse. ¿Me entienden? La palabra presentarse significa ponerse a la orden de otra persona o estar disponible a alguien. Entonces, en la misma manera que el versículo 13, la palabra presentar aquí está en el tiempo aoristo, está en la voz activa y está en el modo imperativo, es una orden, uno debe tomar la decisión activa y determinar de presentarse a la justicia. En otras palabras, si vamos a presentar nuestros miembros a alguien, debemos estar seguros que presentamos nuestros miembros al Señor, viviendo una vida apartada para Él. Vamos a ver un principio para recordar. Léalo, hermano Cristian, el principio para recordar. Amén. Porque tenemos libertad en Cristo, podemos elegir voluntariamente a quién hemos de servir cada día. Bien, miren,
Lo que libera a un creyente es no solamente saber que estamos en Cristo, que hemos sido co-crucificados, co-sepultados, co-resucitados con Cristo, que hemos muerto a la naturaleza pecaminosa, que estamos vivos para Dios, sino que también ahora ya somos libres para presentarnos al Señor. No somos víctimas, no necesitamos servir a la naturaleza pecaminosa. Vamos a empezar a crecer en nuestras vidas cristianas cuando nos demos cuenta de que no somos víctimas. Nuestra tendencia es no prestar atención a nuestra responsabilidad y adoptar una mentalidad de víctima, como si nuestros pecados viniesen a nosotros y sin haber tomado la decisión de cometerlo, ¿verdad? Miren, en los futuros estudios vamos a ver en Romanos 8 que este servicio al Señor solamente puede ser llevado a cabo bajo el control del Espíritu Santo. Pero la apelación aquí en Romanos 6 es que nosotros debemos decidir una y otra vez de presentarnos al Señor. Lea el 20 y 21, hermano Cristian. Amén, hermano. Porque cuando erais esclavos del pecado, erais libres acerca de la justicia. Pero ¿qué fruto tenéis de aquellas cosas a las cuales ahora os avergonzáis? Porque el fin de ellas es muerte. Siga. Mas ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto la santificación y como fin la vida eterna. Bien. Le trae las ramificaciones de importancia. Número uno. Antes de ser libres en Cristo, los creyentes éramos libres de la justicia y esclavos de la naturaleza pecaminosa. La gente a menudo piensa que son libres, que son independientes, pero ¿de qué éramos libres antes de la salvación? De la justicia. Éramos esclavos de nuestra naturaleza pecaminosa y libres de la justicia. Éramos incapaces de producir cualquier cosa correcta ante los ojos de Dios. ¿Me entiendes? Número dos, el fruto producido que ahora llevamos en nuestras vidas para Dios no existía. Es más, nosotros estamos avergonzados de las obras que producía nuestra vieja naturaleza y el fin era la muerte. Hermanos, a la medida de que repasamos nuestras vidas antes de ser salvos, en muchos casos nos sentíamos avergonzados de cómo vivían. ¿Qué significa la muerte en Romanos 6:21? Miren, no significa la muerte física, sino que está diciendo que ellos vivían en una manera como muertos, separados de Dios, con una pérdida de gozo verdadero en su vida, viviendo con culpabilidad, una conciencia culpable. ¿Me Son entienden? bonitos estos estudios, están bien basados, Miren, como estábamos hablando ahora. Mira que el ratito así lo sentí yo, mira. Yo también, yo cuando acordé, ya habían pasado los 20 minutos que usted dijo. miren, hermanos, oigan bien. ¿Qué fruto tenías de aquellas cosas en las cuales ahora os avergonzáis? Porque el fin de ellas es muerte, ¿va? Mas ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto la santificación y como fin la vida eterna. Bien, hermanos, 3. Debido a Jesucristo, hemos sido liberados del pecado y hechos esclavos de la gracia de Dios. Ahora lo que podemos producir para Dios es fruto hacia santidad con el fin de la vida eterna. ¿Me entienden? Miren, observen bien. El contraste en Romanos 6:15. Hermano Cristian, vamos a leer. Amén, hermano. Antes de la salvación,
estaban bajo la ley. Versículo 15. Después de la salvación, estamos bajo la gracia. Versículo 15. Ujú. Antes de la salvación, el pecado que resultaba en la muerte. Versículo 16. Después de la salvación, la obediencia que resulta en la justicia. Versículo 16. Antes de la salvación, fuimos esclavos del pecado. Versículo 17, 19 y 20. Después de la salvación, somos esclavos de la justicia de Dios. Versículo 18, 19, 22. Teníamos, antes de la salvación, teníamos el fruto que nos avergonzaba. Versículo 21. Después de la salvación, llevamos el fruto que resulta en una vida piadosa. Versículo 22. Antes de la salvación, éramos libres de la justicia. Versículo 20. Después de la salvación, somos libres del pecado. Versículo 22. Muy bien. Bien, entonces hermanos, está claro, ¿verdad? Lo que hemos mencionado de estos pasajes. Verso 23. Vamos a la conclusión, a las conclusiones personales. O sea que Pablo resume esta sección de Romanos 6 con una conclusión en el versículo 23. Léalo, hermano Cristian. Verso 23. Amén. Porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo. Muy bien. Lea el principio. Para el creyente. Debemos considerarnos muertos al pecado, pero vivos para Dios y presentarnos, rendirnos al Señor. Bien. Si uno es creyente, es posible ser un esclavo de la gracia de Dios. Pero vivir como si fuera un esclavo de la naturaleza pecaminosa, es posible vivir así, por supuesto, ¿verdad? Algunos creyentes lo hacen, ¿me entiende? Bueno, el pecado puede ser nuestro amo, con una paga que lleva a la muerte. Esta muerte es una separación de la comunión con Dios y de ser fructífero para Él. Dios puede ser nuestro amo y nos ofrece el regalo gratuito de la vida eterna. La vida eterna no es solamente una eternidad con Dios, sino también una comunión con Él hoy, una calidad de vida. ¿Quién es el mejor amo? Bueno, cada día vamos a decidir a quién vamos a servir. Porque, ¿por qué es que hay personas salvas hoy en día y no saben que son salvas? ¿Por qué? Porque aunque son libres del pecado, posicionalmente, ellos continuamente se presentan al pecado y el pecado controla sus vidas. ¿Ya? Entonces, veamos aquí. Para el incrédulo, léalo, hermano Cristian. Amén. Jesucristo es el único que le puede dar vida eterna y esta puede ser suya hoy por medio de la fe sola en Él solamente. Bien, muy bien. Pueda que alguien aquí hoy, hermano, esté aquí hoy que todavía es un esclavo del pecado, pero viviendo bajo la ilusión que es libre. Si uno no ha puesto su fe sola en Cristo, entonces no es libre. Es esclavo de la naturaleza pecaminosa y en camino al infierno. Hermano, no podemos obrar para ganar el cielo. El cielo es un regalo de Dios. Entonces, Jesucristo es el único que le puede dar vida eterna y esta puede pertenecer a usted hoy por medio de la fe en Él. ¿Por qué no confías en Jesucristo? Muy bien. Bien, hermanos, vamos a